Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y la vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Miremos, Dios dice que en los postreros días, Dios sabiendo esto, que en los postreros días nos está diciendo cuáles son esos postreros días. Son los últimos días prácticamente, porque siempre lo he manifestado. Creámoslos o no lo crean, la venida de Cristo es una realidad. Esto ya no tiene reversa. ¿Por qué? Siempre se lo he explicado. Nosotros miramos a través de la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 12, cuando dice el tiempo del fin. Esa palabra fue revelada ya hace demasiadamente tiempo. Y como lo manifestado siempre, Dios nos habla a través de varias formas. De tres, son los que dan testimonio del cielo: Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero también nos habla de 7, de 12, que es el número de gobierno. Y nos habla de 40. Y resulta que los 40 años ya están para cumplirse, porque esta palabra fue revelada en la década de los 80, a finales del siglo pasado. Quiere decir que todo está dado en este momento. ¿Para qué? Para que Cristo venga por la iglesia. Pero nosotros miramos, por ejemplo, que a los cristianos, a la iglesia cristiana evangélica, les resulta difícil creer que estamos viviendo en los últimos días de la historia de la tierra. Al pueblo cristiano evangélico le resulta difícil creer que prácticamente estamos en las postrimerías de la venida de Cristo. Y quiero manifestarles, en el instante que Cristo venga por la iglesia, como lo dice Dios en su palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, cuando Él habla allí, que dice, está escrito, porque ya esta nación el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien a la vez al presente lo detiene. Cuando Dios habla de eso, nos está hablando de iniquidad, nos está hablando de pecado, nos está hablando del 666 de la bestia, y nos está hablando de ese gobierno de un solo hombre. Pero en el instante, como dice la palabra del Señor, que hasta que a su vez se ha quitado del medio, cuando se está refiriendo a esto, se está refiriendo que Cristo llega por la iglesia, se lleva a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Jesús? La iglesia de Jesús son aquellos hombres y mujeres que están inscritos en el libro de la vida. No son todos los que están en una congregación, porque allí hay rebeldía, allí hay capricho. Por eso dice Dios en su palabra, y escrito está en los evangelios, que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no quieren entender, no quieren creer, porque son hombres y mujeres que le están sirviendo a un hombre, no le están sirviendo a un Dios vivo. Gústenles o créanlo o no lo crean, así es. Le están sirviendo a un hombre, no le sirven a un Dios vivo, como dice Dios en su palabra, y escrito está en Génesis 1:1, aquel que creó los cielos y la tierra con su gran poder, aquel que nos dio ese aliento de vida, ese espíritu de vida. Porque nosotros tenemos que dar una palabra viva, una palabra revelada, y yo hablaré de esto hasta el último instante en que Cristo venga por la iglesia. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque si Dios nos ha mandado a llamarme a su presencia, seremos la última generación. Nosotros somos esta generación, la última generación que nos encontraremos con Cristo Jesús en las nubes. Créanlo o no lo crean, esa es la realidad. Por eso les digo, a los cristianos les resulta difícil creer que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esto no se enseña en las congregaciones se predica, y entre una prédica y una enseñanza hay una brecha demasiadamente grande. Y nosotros miramos, por ejemplo, que Cristo Jesús nunca predicó la palabra, Él la enseñó. Entonces, por eso dice la palabra en el versículo 4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde del día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así lo dice Dios en su palabra. Y escrito está, hermanos y hermanas, y les quiero manifestar. La palabra nos habla en la primera carta de los Corintios 2:14. Dice que para el mundo esto es locura. ¿Por qué? Porque Dios le habla a la iglesia. Dios no le está hablando al mundo como tal. Dios le está hablando a la iglesia, porque el mundo no puede entender estas cosas, porque esto se tiene que entender es espiritualmente. Pero ¿cómo lo van a entender espiritualmente? Si Dios dice en su palabra está que no somos nosotros los que hablamos, es Dios a través de su Santo Espíritu que está en nosotros. Pero para nosotros poder tener el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que Dios tiene que haber derramado sobre nosotros ese fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso es que muchos sienten esa repulsa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque llamamos una palabra viva, una palabra revelada, una palabra que quema.
Bien, entonces miramos que sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces yo te quiero manifestar eso, te quiero manifestar. Dios le está hablando a la iglesia y Dios nos está diciendo en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, siempre lo digo, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos a un arrepentimiento. Dios nos está mandando a interceder, pero también te quiero decir, la intercesión es una oración, mas la oración no es una intercesión, y hay mucha diferencia entre una intercesión y una oración. Dios nos habla, nos manda que intercedemos cuando nosotros tenemos amor por la humanidad, amor por aquel, por hermano, por aquel que está perdido, por aquel que se ha ido, porque tenemos que interceder, porque así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Mateo 10, 5 y 6, dice la palabra del Señor, que tenemos que ir a buscar esas ovejas perdidas, esos hombres que estuvieron allí, mujeres y hombres, que un día se deleitaron de la palabra, pero que hoy no están. Tenemos que orar por ellos, irlos a buscar. Entonces miramos nosotros, por ejemplo, las condiciones morales de la sociedad en estos últimos días, y nosotros lo podemos mirar allí en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando dice, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, así lo dice en su palabra y escrito está, pero ¿por qué dice, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, amadores avaros, que lo quieren todo, vanagloriosos, se dan fama ellos de ellos mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, no cumplen las órdenes y así sucesivamente. Miramos que hay ingratos, desagradecidos, impíos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sin afecto natural, implacable, son hombres crueles, calumniadores, implacables, son crueles. Y así sucesivamente, calumniadores, los que hablan mal de los demás, condenan, juzgan, y resulta que la palabra nos muestra en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice que nosotros no podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos murmurar, no podemos condenar a nadie, porque Él dice, Dios, sácate la viga que hay en tu ojo. Dios nos manda a que intercedamos, que oremos. Si el mismo Jesús, el Cristo, no condenó a la mujer adúltera, dijo que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Y quién dice la palabra en las cartas de Juan? Que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al mismo Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Dice la palabra que a estas personas tenemos que evitarlos. ¿Y dónde están estas personas? Están dentro de la misma congregación. Yo tengo que hablar de esto, del pecado, hasta el último instante en que Cristo venga. ¿Por qué digo esto? Porque si, como lo vuelvo y lo repito, si Dios no ha enviado a llamarme a su presencia, somos la última generación que nos reuniremos juntamente con Él en las nubes. Somos la última generación que veremos estos atardeceres, estos aconteceres. Porque esta es la última generación. Porque ya estamos a las puertas, la venida de Cristo es inminente. Créanlo o no lo crean. Bien, amigo, amiga, yo te quiero decir lo siguiente. Vamos para ya terminar. En la segunda carta de los Corintios 4:4 dicen, en los cuales el Dios de este siglo se está refiriendo al mismo diablo, los demonios, los reprenda. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque allí no hay sino incredulidad. Hay incredulidad porque, como siempre lo he manifestado muchas veces, en un pueblo no le creen sino al alcalde y al cura del pueblo, a nadie más. Esos incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, así dice la palabra. En la segunda carta de los Corintios 4:4 dicen, las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A esos que están allí dentro de la congregación. Amigo, yo sé que esto te ha tocado a ti en tu corazón, amiga. Yo voy a hacer una oración, simplemente repite conmigo, amén, así sea. Porque ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo, lo dice Dios en su palabra en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14, dice, reconozco que estuve apartado de ti, Señor, perdóname, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, sé que estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó el tercer día entre los muertos. Por eso vivo, abro mi corazón, para que entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra y escrito está, en la carta de los Efesios 5:27, que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga.
Te quiero decir, Dios habla en su palabra que Él va yendo todos los días los que van a ser salvos a la iglesia, a la congregación. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Coloca tu nombre allí. Yo quiero ir a orar por ti. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentre. Amén.